Que Dios los bendiga a todos ustedes que cada día están meditando, escuchando estos devocionales con los cuales se puede llegar con la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos permite poder encontrarnos con su palabra, aprender de su palabra, recibir de su palabra. Gracias a Él que nos da la vida para poder compartir, y cada día estos devocionales sé que edifican. Es palabra del Señor que está hablando a nuestras vidas, y cada día son estas palabras que llenan nuestro corazón, nos dan un aprendizaje y a la vez nos dan un conocimiento. Gracias a Dios, porque Él es poderoso, Él es milagroso, Él es el que nos responde, Él es el que está escuchando nuestras oraciones. Que Dios los bendiga a todos ustedes, cada familia, cada hombre y mujer que está disponiendo de su tiempo para poder escuchar esta bendita palabra del Señor. Gracias a Dios. En este día, estamos ya un día jueves, quiero compartirles en este día, en este devocional, en el libro de Romanos, capítulo 3, en el versículo 22 en adelante, y justamente les voy a hablar acerca de la salvación en el Señor, y también obviamente por la fe. La fe nos da la salvación. Por medio de la fe somos salvos, dice la palabra. Es por fe que nos acercamos al Señor. Es por fe que escuchamos su palabra y creemos en su palabra. Es por fe. No nos hace falta dar nada, no nos hace falta sacrificar nada. Es simplemente recibirlo, y vamos a poder en este momento escuchar un poco su palabra para poder nosotros conocer acerca de cómo somos justificados por esta fe, solamente por creer en Jesucristo. Dice así la palabra del Señor en Romanos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que vamos a mirar un poquito aquí cómo Pablo nos habla en la escritura, en el libro de Romanos, la salvación por medio de la fe, y cómo dice: la justicia de Dios es por la fe. Simplemente es la fe en Jesucristo. Por eso nosotros somos justificados en Él por su gracia. Esa justicia por medio de la fe, la que nos hace acercarnos al Señor libremente, la que nos lleva a entrar a su presencia, a conocerlo. El Señor no condena, el Señor no llama a la humanidad a condenar, el Señor no está llamando al ser humano a condenarlo, el Señor está llamando a salvarlo. El Señor dice en su palabra que todos quieren que se salve. El Señor dice que vino a dar su vida por amor a la humanidad, para que todo el que en Él crea sea salvo. Y nuevamente en la escritura nos está hablando y dice, y hace la comparación y dice: todos han pecado, nadie se salva. Dice: por cuanto todos pecaron, y todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Está dándonos a entender de todos, no solamente habla de unos cuantos, sino que todos estábamos en esta condición. Pero cuando Jesucristo vino, cuando Jesucristo da su vida, cuando Jesucristo entra en ese sacrificio vivo por amor a la humanidad, Él nos hace libres por su sacrificio, y Él nos hace entrar nuevamente a esta gloria de Dios. Él nuevamente nos hace acercarnos libremente por la gracia. La gracia es un favor inmerecido, y por la fe en Jesucristo. Simplemente tenemos que creer en Jesucristo, acercarnos a Él con todo nuestro corazón.
Es lo único que pide. No nos está pidiendo sacrificios, no nos está pidiendo que hagamos nada más, no nos está pidiendo cosas extraordinarias para poder recibir un favor de Él o un perdón de Él. Lo que Jesucristo pide simplemente es la obediencia y simplemente es fe. Cuando nos acercamos a Jesucristo, dice que debemos de realmente tener esa fe y creer lo que Él está hablando, creer aún lo que Él ha hecho. Por eso Pablo nos habla nuevamente en este libro de Romanos y nos dice que nosotros somos justificados gratuitamente. No tiene ningún precio que pagar el ser humano, no tiene que pagar nada, simplemente tiene que recibirlo. Lo único que tiene que hacer es disponer el corazón, recibir a Jesucristo, recibir la salvación, recibir aún ese sacrificio, entender ese sacrificio, considerar ese sacrificio que fue realmente en esa cruz del Calvario, cuando Jesucristo derramó su sangre. Dice que Él nos redimió, quiere decir que Él nos compró a precio muy alto. Él sí pagó ese precio. Nosotros ya no tenemos que pagar ese precio. Jesucristo pagó por completo ese precio. Eso que nos tocaba a nosotros, Él lo vivió, Él lo pagó. ¿Y cómo lo pagó? Con algo que nunca nadie podrá pagarlo, solo Él, con su sangre. Su sangre fue la que nos redimió. Cuando habla redimió, quiere decir nos compró. Con la sangre de Jesucristo nos compró a nosotros, nos sacó, nos liberó de la esclavitud, nos liberó de la oscuridad para traernos a una luz, para darnos entendimiento a nosotros. Y esto es algo tremendo que muchas veces nosotros todavía no lo entendemos o no lo asimilamos, y muchas veces pensamos que esto realmente no está. Pero cuando vemos la escritura nos da luz, y la escritura nos hace mirar cómo es tan grandioso nuestro Señor Jesucristo, cómo el Padre envió a Jesús a la tierra por amor a nosotros, y cómo solamente la fe, el acercarnos al Señor con esa fe, nos hace realmente entrar y acercarnos al Padre por medio de Jesucristo, por esa fe, por ese creer en Él. Y como dice aquí incluso la palabra, Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios el Padre, dice, puso por medio de la fe. Aquí siempre va a hablarnos la fe, la fe. Por fe somos salvos, por fe estamos escuchando, por fe creemos lo que la palabra nos dice. Eso es esa fe en el Señor. Y dice que por esa fe, por su sangre, y dice, manifiesta su justicia, y a causa, dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí es donde el Señor nos habla que con Él no hay condenación a los que vienen a Cristo Jesús. Dice, Él trae perdón, Él trae reconciliación, Él nos perdona, nos libera, Él nos purifica. ¿Por qué? No lo hace como el ser humano, porque Él no es como el ser humano. Él es un Dios todopoderoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre. Él murió, Él lo llevó en la cruz, dice, la maldición. Él llevó nuestros pecados, dice, en Él fue llevado la carga de nuestros pecados, y dice, por las llagas aún de Él fuimos curados. Y aquí nuevamente Pablo los habla y dice, y Él pasó por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. O sea, Él nos perdonó, Él cargó todo eso para que nosotros no viviéramos así, para que nosotros encontráramos realmente ese camino. Por eso dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. En Él no estamos perdidos, al contrario, en Él recibimos libertad, en Él recibimos luz, y en Él recibimos salvación y perdón. Cuánto en este tiempo mucha gente se siente condenada, mucha gente se siente que no tiene perdón, mucha gente se siente que no hay perdón para él, para ella, por lo que ha hecho, por lo que ha pasado, por lo que ha cometido. Pero en este momento, en este tiempo, en esta palabra, el Señor nos está hablando. Dios ha puesto a Jesucristo, Dios nos dio a su Hijo, y aparte de todo esto, la palabra ciertamente dice, y lo dio en sacrificio, lo dejó que muriera, que su sangre se derramara para perdón de pecados, para perdonarnos, para liberarnos. No podemos cargar con eso, no seguimos cargando con eso. El Señor quiere en este tiempo que nos soltemos en sus manos, que nos acerquemos a Él confiadamente, que podamos creer en este perdón, porque todo es por fe.
recibir esto por fe. Ya no tenemos que hacer nada, no tenemos que golpearnos, no tenemos que sacrificarnos, no tenemos que lacerarnos para que el Señor nos escuche. No es así, ya Él lo vivió, lo pagó para que nosotros tuviéramos una libertad, para que nosotros entendiéramos cuán gran amor el Señor ha tenido a la humanidad, a nosotros. Así que en este tiempo que podamos recibir esta salvación por medio de la fe, que podamos recibir realmente este perdón por medio de su sangre, por medio de esa redención, por medio de esa liberación, que podamos recibir, porque todo es por fe, y que podamos acercarnos confiados y que podamos recibir el perdón y que podamos reconciliarnos con ese Dios todopoderoso a través de Jesucristo y acercarnos en esa libertad y poder encontrar esa liberación que necesitamos. La salvación no la da el hombre, la salvación no la da el mundo, la salvación solo la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Simplemente el acercarnos a Él. ¿Qué tenemos que dar? Nada, solamente abrir nuestro corazón, creer y no dejar que la duda nos robe esta palabra. Este es el tiempo, son los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde Dios está llamando a cada uno de nosotros, donde Dios está llamando para manifestarse con su amor, para manifestarse con su perdón. Este es el tiempo donde el Señor quiere manifestar su amor y quiere manifestar realmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que todos podamos entrar en esto y que todos podamos vivir esta diferencia de lo que es en el Señor, vivir esta vida en el Señor, encontrar esta salvación y esta plenitud que solo Él nos puede dar. Así que Él es el que nos justifica, Él es el que nos da por gracia, una gracia inmerecida, un favor inmerecido. No lo merecíamos, pero Él lo hizo, Él lo ha hecho por nosotros. El amor de Dios ha sido tan grande que todo eso lo hizo por nosotros. Así que en este día demos gracias por esta palabra y acerquémonos, si estamos escuchando en este día por primera vez o si ya hemos estado escuchando muchas veces, que vengamos a Jesucristo, que entreguemos nuestro corazón, que lo recibamos en Él, a Él, que por fe seamos salvos, que por fe nos acerquemos, porque eso es lo que nos lleva realmente a entender y a encontrar esa libertad que tanto el ser humano necesita, esa verdad que está ahí para cada uno de nosotros. Así que todo es por la fe y todo es simplemente abrir nuestro corazón a aquel que nos justifica gratuitamente por su gracia. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. Nosotros hoy simplemente tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi suficiente Salvador. Creo que tú moriste, derramaste la sangre para hacerme libre. Creo que me justificaste gratuitamente por tu gracia. Yo soy justificado, yo soy perdonado. Yo sé, como tu palabra ahora me está enseñando, que pasaste por alto y tuviste paciencia de los pecados pasados y ya no me los recuerdas. Tú te los llevaste, tú cargaste la maldición, tú cargaste mi error, tú cargaste, Señor, todas mis culpas para hacerme libre. Gracias, Señor. Una vez más quiero reconocerte como ese Señor que salvas, como ese Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu gran amor y tu gran fidelidad. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Padre, hoy me acerco delante de ti en el nombre de Jesús, tu Hijo, porque tú lo diste para que Él sea la propiciación delante de ti por la humanidad, por mí y por muchos. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón y gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Te adoramos una vez más, bendecimos tu nombre en este día y una vez más reconocemos que no hay otro Dios como tú y que nadie nos ha amado como tú nos amas. Gracias, Señor, porque habitas en nuestros corazones, porque estás dentro de nosotros y por la salvación, que es el regalo más grande que hayas podido dar a la humanidad. Amén
Amén y amén. Que Dios los bendiga en este tiempo, en este día. Que esta palabra sea tocando nuestros corazones. Que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y que podamos recibirlo, que podamos realmente acercarnos confiadamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Un abrazo, Dios los bendiga. Recuerden que cada día estamos con estos devocionales. Compartan con aquellos que necesitan. Es una palabra que nunca volverá a vacía. Dios los bendiga.